Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Desde luego, para poder explicar el fenómeno ovni y todos los detalles y situaciones que lo envuelven, se han generado un sinfín de teorías con puntos a favor y puntos en contra. Algunas de ellas parecen bastante razonables dentro de lo irrazonable e imposible de la materia, y otras con un punto de irrealidad, aunque con ciertas posibilidades de ser real. Hoy vamos a estudiar una de esas hipótesis tremendamente raras, una teoría para quedarse pensando, pero con una cierta razón en sí misma que hace que nos la podamos llegar a plantear. Una teoría que además englobaría a las dos anteriores, la de que la inteligencia tras el fenómeno se debiera a humanos del futuro y la que explica que se debería a avanzadas razas extraterrestres. Más interesante aún, según esta idea, todos estaríamos viviendo en una simulación parecida a la Matrix. Por lo menos suena interesante, ¿verdad? Actualmente hay varios pensadores e investigadores convencidos, o que por lo menos se plantean la posibilidad de que estuviéramos viviendo en una simulación, en una realidad previamente programada y prediseñada. Y si esto fuera así, ¿cómo podríamos saberlo? Como ya vimos en el experimento mental del cerebro y la cubeta, sería realmente difícil que un sujeto que se hallara dentro de la simulación y que nunca hubiera experimentado la realidad que se diera fuera de la misma, llegara a darse cuenta de que toda la realidad que ha vivido siempre no fuera real. Sin embargo, hay científicos proponiendo teorías de todo tipo a este respecto, y no es para menos. Imaginemos un poco. Hace 20 años nadie habría podido imaginar el rol tan importante que los ordenadores e Internet tomarían en nuestras vidas. ¿Cómo serán dentro de otros 20 años? Y dentro de un par de siglos, ¿cómo serán dentro de millones de años? Según la teoría, no sería imposible en absoluto el crear una realidad virtual que fuera exacta a la realidad que experimentamos o que creemos experimentar. La única barrera que tendríamos que superar sería la tecnológica, algo que podemos presumir se hará en un futuro, a más si tratamos de imaginar cómo será la tecnología en 1.000.000 de años. Pero, ¿y si esto ya hubiera sucedido y una civilización infinitamente avanzada hubiera creado una simulación de la realidad o una realidad virtual? ¿Y si nosotros estuviéramos en ella? Bienvenidos a Matrix. Según propone esta desconcertante teoría propuesta por el filósofo Nick Bostrom, estaríamos de hecho viviendo en una realidad simulada por un superordenador creado por una civilización cuyo desarrollo tecnológico sería inimaginable. ¿Y quiénes estarían controlando esta simulación? ¿Y por qué? Pues una de las opciones es que fueran nuestros descendientes del futuro, una humanidad de millones y millones de años en dicho futuro, que tal vez ya ni se pareciera físicamente a lo que nosotros somos hoy en día. Y uno de los motivos que podrían tener para crear una simulación de tal complejidad sería la de estudiar a sus antecesores y los pasos que han sucedido en su propia evolución. Así, nuestras mentes habrían sido diseñadas por esta supercivilización para desarrollarse en el interior de la simulación, una habilidad que habrían adquirido mediante el desarrollo tecnológico, de programación, de potencia de sistemas y de entendimiento de cómo funciona el cerebro. Pero, por otro lado, las inteligencias a cargo de esta simulación no tendrían por qué ser nuestros descendientes. Tal vez fuera otra sociedad igual de desarrollada, pero no terrestre, sino procedente de fuera de nuestro planeta, que también podrían estar realizando simulaciones, aunque por otros intereses, tal vez para estudiar reacciones ante ciertos eventos, como el fenómeno ovni, o para observar la evolución de una sociedad, dados ciertos patrones, o por algún motivo tan lejano que no nos atrevemos ni a imaginar. En cualquier caso, de ser meras simulaciones en una realidad ficticia, no podríamos saberlo si solo hemos vivido las experiencias de dentro de la simulación. Así, los avistamientos de ovnis y de sus ocupantes, según esta teoría, podrían deberse a varios motivos. Quizás quisieran estudiar nuestras reacciones ante la exposición a este tipo de situaciones y así saber cómo proceder ante otras civilizaciones en el cosmos.
O quizás fueran ellos mismos los que entraran en esta simulación para interactuar con nosotros a un nivel más cercano y poder realizar un estudio en detalle. Incluso puede ser un producto que vendan para pasar sus vacaciones. ¿Quién sabe si esos dioses de la antigüedad no serían precisamente miembros de esta civilización que hubiera entrado en nuestra Matrix para programarla desde dentro o para pasar un buen rato en una realidad completamente diferente a la suya? Tal vez todos estos ovnis sean los programadores, que vienen a arreglar fallos del sistema, o que, como dejan ver en la película Matrix, experimentamos algunos fallos de la realidad simulada en forma de déjà vu o algún suceso paranormal, que en este caso serían errores en la programación. Y lo más sorprendente, quizás todos los relatos de abducción se deban a estos programadores, entrando a extraer información de los sujetos o a recalibrar algún que otro fallo. Aunque esta vez el fallo no sería en la realidad, sino en las simulaciones de las mentes de las personas. Y estas personas lo experimentarían en ocasiones como una abducción espantosa en la que se les hacen experimentos médicos y se les colocan implantes, y en otras como un evento positivo en el que, por ejemplo, se les ha curado de alguna dolencia. El planteamiento sobre la veracidad de la realidad que experimentamos no es algo nuevo. Ya hace más de 2000 años se lo cuestionaba Platón en su mito de la caverna, o en la antigua China con el concepto de que vivimos en un sueño perpetuo planteado por Zhuangzi, pasando por las ideas de Descartes sobre alguna entidad que pudiera manipular la realidad, o un poco más adelante Berkeley cuestionando si todo nuestro mundo no fuera una ilusión. Como vemos, la humanidad se ha venido cuestionando la naturaleza de la realidad que experimentamos desde hace mucho tiempo, tal vez por algún motivo que desconocemos. Así, este planteamiento no sería tan novedoso, pero quizás sí más aproximado a la verdad que lo que se pudo haber imaginado en tiempos antiguos, porque ahora empezamos a tener una tecnología capaz de encaminarnos a pensar en las posibilidades según su desarrollo. Y si todo fuera correcto, si estuviéramos en una realidad viviendo en una simulación, vamos a complicarlo un poquito más. Cabría que nos cuestionáramos también si las simulaciones, desconocedoras de que no experimentan la realidad, podrían crear otras simulaciones dentro de su propia simulación. Así, podríamos entrar en un complejo túnel de realidades dentro de realidades, como sueños dentro de sueños, y ni tan siquiera nosotros podríamos estar en la realidad base, la simulación primaria, sino que tal vez fuéramos la simulación dentro de otra simulación. Por otro lado, y para seguir complicando el dilema, si esta teoría estuviera en lo correcto, correríamos el riesgo de que algunas de las inteligencias a cargo del sistema decidiera apagar o reiniciar la simulación y simplemente dejaríamos de existir sin darnos cuenta. O volveríamos a empezar una nueva simulación con otros parámetros también sin saberlo. Por cierto, que al respecto de esto, el cosmólogo Max Tegmark ha afirmado que sería mejor vivir unas vidas llenas de experiencias en las que hiciéramos cosas inesperadas. No vaya a ser que los programadores se aburran de ti y decidan apagarte. Y por último, otra cuestión muy interesante. ¿Qué pasaría si las personas de la simulación descubren que están dentro de la simulación? A nivel individual, ¿cómo afectaría esta información a nuestras mentes? Y a nivel colectivo, ¿qué pasaría si todo el mundo se enterara? ¿Nos volveríamos peligrosos y nos apagarían sin más? Aquí tenemos una teoría muy rara que hace que nos planteemos unas preguntas igual de raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!